Buenas noches, bienvenidos al estudio de Ezequiel. Para empezar vamos a entonar el himno 186. Himno 186, hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora viendo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. De guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiamos. Invitamos a nuestro hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel. Bien, buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, hermana Pilar, buenas noches. Para poder iniciar, ¿cómo está mi hermanita? Para poder iniciar vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con el Señor. Inclinemos el rostro. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de que afuera existe la pandemia, estamos, Señor, aquí gozosos escuchando tu mensaje, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos para nosotros poder prepararnos y de esta forma, Señor, tener el mensaje claro en nuestras mentes de lo que tú quieres con nosotros. Quédate, Señor, aquí, quédate en este hogar, quédate, Señor, con cada familia, de las personas que realmente quieren escuchar el mensaje, Señor. Te pido que tú estés con ellos y con los que no están escuchando, Señor. Te pido que les ayudes para que ellos en algún momento puedan escuchar el mensaje, Señor, que pueda acercarlos un poco más a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Pedimos también por aquellas personas que están enfermas, Señor, aquellas personas que están con este problema, esta pandemia a nivel
mundial, a nivel global. Escuchamos las noticias, Señor. Está terrible la situación en todas partes, pero Señor, sabemos que tú estás al control también. Y sabemos, Señor, que tú cuidas también a tus hijos y que es de acuerdo a tu divina voluntad que nosotros debemos confiar, Señor, en tu palabra, porque allí nos dice que tú, Señor, quieres siempre nuestro bien. Quédate con nosotros una vez más y pedimos la unción de tu Espíritu Santo para poder estudiar tu palabra, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estudiado nosotros este día martes Ezequiel 43, ¿no verdad? Hemos visto algunos detalles allí en Ezequiel 43. Hemos visto que Dios, la gloria de Dios, llena allí el templo, la casa del Señor, y el Señor dice: esta es la casa donde yo voy a habitar con los hijos de Israel para siempre. Así que mira, quizás algunas personas no le presten mucha atención a este tipo de profecías que Dios está hablando en Ezequiel. Solamente tienes que entender algo. El hecho de que Dios se haya dado el tiempo para que tengas tú este mensaje y que puedas escucharlo, ¿no verdad? Y le haya dado a Ezequiel para que tú lo puedas escuchar hoy, año 2021, es porque Dios quiere algo contigo. Si Dios está diciendo que quiere vivir contigo para siempre, tú debes escuchar, ver el ideal que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, y desear anhelosamente estar con el Señor. Recuerda que si tú no... la clave de la salvación, ¿no verdad? La clave de la salvación es la confianza y el relacionamiento con tu Dios. Si tú no tienes un relacionamiento con Él, entonces ¿cómo pretendes vivir por la eternidad juntamente con el Señor? Porque allí dice que Dios se muda a vivir ¿con quién? Con nosotros, una vez que estemos allí, ¿no verdad? Eso es algo muy bonito para aquellas personas que están enamoradas y tienen un relacionamiento con Jesús. Pero y aquellas personas que no tienen ese relacionamiento, imagínense cómo sería vivir eternamente con alguien a quien tú no amas. Así que debemos ir pensando muy bien en esto, ¿no verdad? Vamos a ver, también hemos visto la purificación de los sacerdotes, ¿no verdad? En 7 días, y en el 8º día los sacerdotes podrían oficiar los holocaustos y las ofrendas de paz. Y así, en esa forma, nosotros, repito, nosotros seremos aceptos al Señor. Mira, hay muchas ideas por allí dando vueltas a nivel mundial, en el cual te dicen todas las cosas que quizás vamos a pasar arriba en el cielo. Pero ¿qué más que un pasaje de la Biblia como el libro de Ezequiel te indica realmente cómo es la verdad, cómo es la realidad que tú y yo vamos a pasar en el cielo? Así que Dios dice, para que tú y yo seamos aceptos, ¿no verdad? Tiene que haber ¿qué cosa? Holocaustos, ofrendas de paz. Vamos a recordar, vamos a buscar Ezequiel capítulo 20, versículo 40 al 44. Vamos a recordar porque esto lo vimos el día martes, ¿no verdad? Ezequiel capítulo 20, versículo del 40 al 44. Si ustedes ven el capítulo 20, dice allí, modo de proceder de Dios con Israel, con su pueblo. ¿Ok? Dice allí lo siguiente: pero en mi santo monte, estoy en Ezequiel 20, 40 al 44, dice lo siguiente, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Y nota lo que sigue diciendo, ¿no verdad? Allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones. ¿Qué es demandar? Dios está diciendo, yo allí les voy a demandar, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Vuestras ofrendas
y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Así que Dios dice, para que tú seas acepto a mí, tú tienes que hacer, ¿no verdad? ¿Qué cosa? Los holocaustos, los sacrificios de ofrenda que está diciendo aquí, los sacrificios de paz. ¿Qué más? Versículo 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros ante los hijos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Nota el versículo 43. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Es decir, para que tú te alejes del pecado, tú tienes que aborrecer lo que hiciste. No solamente darte cuenta, que es aborrecer, odiarlo, ¿no verdad? Odiar, yo hice esto, ¿no verdad? Y entonces yo odio, y como odio esto, ya no lo vuelvo a ¿qué? No lo vuelvo a hacer. Por eso es que dice el Señor allí, te acordarás de tus caminos, de las decisiones que tomaste y de todos los hechos que te contaminaron, y aborreceréis a vosotros mismos, tú mismo. ¿Por qué Mauricio hizo esto? No quiero, odio lo que hice. De esa forma tú te vas a mantener como al margen de las cosas que tú tienes que hacer, y te vas a mantener alejado de las que no debes hacer. Versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando por amor de mi nombre no haga con vosotros según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Oiga, Dios dice que por amor de su nombre, Dios no va a hacer las cosas que debería hacer por causa de ¿qué? De los pecados que tú hiciste. ¿Qué es lo que debería hacer el Señor? ¿No verdad? Con nosotros que estamos pecando constantemente. ¿Qué es lo que debería hacer? Por eso dice el Señor, por amor a mi nombre, ¿no verdad? No voy a hacerles a ustedes lo que debería hacerle por haber hecho ¿qué cosa? Las cosas que no debían. ¿Entendemos hasta allí? Dios, por amor a su nombre, nos está ayudando en esta parte, la justificación, ¿no verdad? Dice allí, pero por nuestras malas obras, nuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras. Ahora miren esto. Ustedes ven en el capítulo 20, ustedes ven allí en el capítulo 20, qué cosas es lo que hizo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Dios, no verdad? Para que Dios tenga que decirte que para que tú estés arriba y seas aceptado por mí, tú tienes que darme ¿qué cosa? Dones de las primicias, sacrificios, etcétera, etcétera. Mira lo que han hecho el pueblo de Israel. Versículo allí mismo, Ezequiel 20, versículo 8. Versículo 8, ¿lo tenemos allí? Ezequiel 28. Nota que es un capítulo que ya lo hemos estudiado, pero es interesante porque estamos hablando de lo que vamos a vivir eternamente, ¿no verdad? Entonces es necesario que tú sepas a qué vas a ir al cielo. Es necesario que tú lo sepas. Versículo 8. Ezequiel 28. Mira lo que ellos hicieron en su tiempo. Pero ellos, o sea, el pueblo de Dios, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos del mundo, de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para consumar mi enojo en ellos en medio del mundo, en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hicieron? Se rebelaron, ¿no verdad? No quisieron obedecer al Señor. Oiga, yo les hago la pregunta, ¿solamente eso pasó en Jerusalén? ¿O será que en nuestro tiempo también está pasando lo mismo? ¿Estará pasando lo mismo? No, es que la Biblia es exagerada, ¿no verdad? No, está pasando lo mismo y hasta peores cosas que antes. ¿Estamos? Veamos el versículo número 13, vámonos al versículo 13. Versículo 13 de allí mismo, Ezequiel 20:13 dice:
pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? No obedecieron, se rebelaron contra ¿qué? Los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo lo que Dios había dicho. Y Dios dice allí, si ellos hubieran obedecido, ellos hubieran vivido, ¿no, verdad? O sea, no hubieran muerto, hubieran vivido más tiempo. Pero ellos desecharon, y nota que también habla del sábado. Ahí está el sábado, el día verdadero del Señor, el cual está especificado allí en la Biblia, ¿no, verdad? Así que el sábado también se rebelaron contra el sábado, no quisieron hacerlo, no quisieron obedecer lo que el Señor decía. Y ahí entonces entramos totalmente en una rebeldía con el Señor. Yo les hago la pregunta, ¿eso solamente ocurrió en los tiempos pasados o será que también ocurre en estos tiempos? También está ocurriendo en estos tiempos. Y lo que ocurre es peor que en los tiempos antiguos. Si tú vas a buscar allí, Dios dice que el pecado de tus padres tú lo has multiplicado y has hecho peores cosas que ¿qué cosa? Que tus padres. Así que cuando habla de los padres, habla de del pueblo de Israel antiguo, ¿no, verdad? Y entonces allí nosotros caemos en cuenta que estamos peor que ellos. ¿Ok? Ahora sí, veamos el capítulo 44. Ya una vez que nosotros estamos aceptos con los sacrificios, ¿no, verdad? Que está diciendo ahí el último versículo de Ezequiel 43, Ezequiel 43, 27, dice allí, acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así, ¿qué cosa dice? Me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Es decir, que si tú no haces estos holocaustos y las ofrendas de paz, entonces le vas a hacer acepto al Señor. ¿El Señor te va a aceptar? No. Ahí dice, me van a hacer aceptos cuando ustedes ofrezcan, ¿qué cosa? Los holocaustos y las ofrendas de paz. Ya desde allí tú tienes que ir dándote cuenta de lo que vamos a hacer. Así que son tiempos bastante buenos. Son tiempos bastante buenos, pero tienes que entenderlo. Vamos al versículo 1 del capítulo 44. Dice lo siguiente. Me hizo volver, está hablando Ezequiel, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. ¿Qué significaba el oriente? ¿Recuerdan ustedes? Cada vez que se habla del oriente, ¿no, verdad? Habíamos dicho que se habla de la ida o del regreso ¿de quién? Del Señor Jesús. Tiene que ver con la venida o con la ida del Señor Jesús, de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde llegó la gloria de Dios al templo? ¿Por qué lado? Por el lado del oriente, ¿no, verdad? Por el lado del oriente. Así que Ezequiel dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y esta puerta estaba cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? ¿Quién entró por esa puerta? ¿Quién entró? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién entró por esa puerta? Nota que Ezequiel está diciendo, el Espíritu me llevó nuevamente, dice, hacia la puerta del oriente, por donde él anteriormente había visto que se aproximaba, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Esa puerta no estaba cerrada, esa puerta estaba abierta. Por eso es que él pudo ver que por esa puerta venía, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Pero la gloria de Dios llegó, entró por esa puerta y llenó la casa. ¿Y qué pasó con esa puerta? La puerta se cerró. Ahora, Ezequiel, yo asumo por lo que dice allí, la puerta estaba cerrada. Para que diga que esté cerrada es porque Ezequiel trató de ¿qué? De abrirla. No se puede abrir porque está cerrada. Ahora mira esto. Mira Ezequiel 43, versículo 1.
recuerdan ustedes lo que estudiamos allí, versículo 1, y nos saltamos al 4. Dice allí: me llevó luego a la puerta, la que mira hacia el oriente, ¿no, verdad? Versículo 2, y vi que la gloria del Dios de Israel venía ¿de dónde? Del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Veamos el versículo 4. La gloria de Jehová, ¿qué dice allí? Entró en la casa, ¿por dónde? Por la vía de la puerta que daba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Es decir, Ezequiel vio por la puerta del oriente que venía, ¿qué cosa? Se venía aproximando la gloria de Dios. Entonces dice el mismo Ezequiel, la gloria de Dios entró, ¿por dónde? Por esa puerta que mira hacia el oriente y llenó la casa. Estamos hasta allí. Y cuando la gloria de Dios entró, se cerró esa puerta. Se cerró esa puerta y estaba cerrada. ¿Sí? Nota lo que sigue diciendo. Veamos Ezequiel 44, versículo 2. Y me dijo Jehová, dice Ezequiel, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, dice allí, ¿no, verdad? No se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Así que mira por qué es importante esto. Cuando tú ya hayas aceptado al Señor y el Señor nos haya dado el privilegio de estar con Él por la eternidad, tú ya sabes que hay una puerta que mira hacia el oriente que va a estar, ¿qué cosa? Cerrada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios entró allí y fue Dios mismo que cerró esa puerta. ¿Qué es la ley? ¿Recuerdan ustedes que íbamos a ver las instrucciones de la casa de Dios? Esto es una instrucción. ¿Qué está diciendo Dios? Esa puerta no se va a ¿qué? No se va a abrir, va a permanecer cerrada porque Dios entró allí. O sea, esa puerta es exclusiva para que entre ¿quién? Dios. ¿Entendemos hasta allí? Nota que estamos aprendiendo de esta casa en la cual tú vas a estar si tú estás en un relacionamiento continuo con Dios. Así que estamos aprendiendo. Recuerda que Dios le dijo a Ezequiel, recuerda bien las dimensiones, toma bien las medidas y háblales de los detalles. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Así que yo te estoy comunicando los detalles que están escritos aquí en Ezequiel. Tú tienes que prestar atención a esos detalles porque tú tienes que entender cómo vamos a dirigirnos en ese tiempo. ¿Ok? Así que sigue diciendo. Estoy en el versículo 2. Es una puerta exclusiva de Dios, ¿no, verdad? Dios está diciendo, una de las instrucciones es que esta puerta estará cerrada, no se va a abrir y no entrará nadie por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. Es exclusivamente esa puerta de Dios, esa entrada y salida es de Dios. Versículo 3. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Hasta allí. ¿Quién es el único que va a estar después? Nota que la entrada de la puerta está cerrada, pero por el lado de adentro está ¿quién? Dice allí, va a entrar el gobernante. Ahora miren esto. El gobernante, hay algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, que dicen que ese gobernante es el mismo David que mencionan otras partes de Ezequiel. Y David siempre apunta hacia el Mesías, hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios. Entendemos hasta allí. El gobernante dice, va a comer pan. Pero hay un pequeño detalle aquí. Ese gobernante no puede ser el Mesías, no puede ser Cristo. ¿Por qué no puede ser? Y miren, les doy dos características por qué no puede ser este gobernante. Este gobernante es un gobernante civil. Es decir, es una persona a la cual Dios le encarga, ¿qué cosa? El reinado de ¿quién? Del pueblo de Dios. Es alguien civil. Es un gobernante que Dios pone para que esté gobernando sobre el pueblo de Dios. Ahora mira esto.
es un principal, ¿no verdad? Es un líder. Este gobernante no es Cristo. Y que este gobernante, ¿por qué? Porque este gobernante, en primer lugar, tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo. ¿Entendemos hasta allí? Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz aquí en la tierra. Así que ya no tiene que demostrar nada. ¿En dónde? Arriba en el cielo. ¿Por qué tendría que hacer el sacrificio? Ahora, pero la Biblia en Ezequiel mismo te dice que este gobernante tiene que hacer un sacrificio por él. Mira esto, vamos a buscar Ezequiel más adelante, 45, versículo 22. Ezequiel 45, versículo 22. Estamos viendo las características de este gobernante, porque hay algunas personas que dicen que puede ser Cristo, pero Cristo no tendría que hacer otro sacrificio por él, porque él ya hizo el supremo sacrificio, no por él, porque él no cometió pecado, sino por quién, por nosotros. Estamos hasta allí. Miren lo que dice Ezequiel 45, 22. Dice lo siguiente: aquel día el gobernante, ahí está hablando del personaje que aparece acá en el capítulo 44, ¿no verdad? Dice, ofrecerá por sí mismo, o sea, por él y por todo el pueblo de la tierra, un becerro en sacrificio, ¿por qué? Por el pecado. Así que este gobernante no puede ser Cristo, porque es un gobernante terrenal, es un gobernante civil. Por ende, recordemos que a la palabra gobernante se utiliza, ¿no verdad?, para describir un principal, para describir un líder, un líder. No sabemos si a la final haya un sacerdote que a la final sea el líder, pero aquí dice, lo tacha como gobernante, ¿ok? Otra característica por la que no puede ser Cristo, miren esto. Vámonos a Ezequiel 46, 16. Ezequiel 46, 16. Dice allí, Ezequiel 46, 16. Así ha dicho Jehová el Señor: si el gobernante, ahí está el gobernante, cede parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, propiedad de ellos será, ¿por qué? Por herencia. Así que el gobernante puede tener también ¿qué? Hijos. Oiga, entonces no es Cristo. ¿Entendemos hasta allí? Así que ya vamos descubriendo, ¿no verdad? Dios dice que este gobernante en el capítulo 44, ¿no verdad? 44, el versículo 3, dice que este gobernante va a sentarse allí para comer pan. Oiga, pero ¿dónde va a estar Dios? Dice que va a estar delante de este gobernante. Es decir, para que tú estés delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? Primero, tienes que ser una persona obediente al Señor. No puede haber una persona desobediente. Así que este gobernante, este líder, está de acuerdo al corazón de Dios. Hace las cosas de Dios. Es una persona obediente porque Dios mismo lo puso allí. ¿Ok? ¿Qué más dice? Él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. ¿Qué es vestíbulo? ¿Qué es un vestíbulo? Un vestíbulo vendría a ser una cámara, ¿no verdad? Una recámara pequeña o una salita. Ustedes han visto que ahora se hacen unas salitas, una especie de mini salas a la salida de los dormitorios. Más o menos es así. El gobernante va a entrar no por la puerta que está cerrada, sino va a entrar por el vestíbulo, por esta salita, y va a entrar hacia esta recámara, va a comer pan delante de Dios y va a retirarse ¿por dónde? Por el mismo vestíbulo por el cual él entró. ¿Entendemos hasta allí? Por eso dice allí en el versículo 3, por el vestíbulo de la puerta entrará, ¿no verdad?, y por allí mismo saldrá. Versículo 4.
Ahora Ezequiel dice, me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Así que recuerden que cuando él vio que se acercaba la gloria de Dios, él estaba mirando por la puerta ¿de dónde? La puerta del este o la puerta del oriente, ¿no verdad? Del oriente. Así que él había visto, ¿no verdad?, que la gloria de Dios llenaba toda la casa, pero esta vez fue hacia el lado norte de la casa. Dice que hasta la parte externa, de afuera de la puerta que mira hacia el norte. ¿Y qué es lo que dice Ezequiel? Vio con sus ojos que toda la gloria llenaba toda la casa del Señor, ¿no verdad? Y dice allí que me postré sobre mi rostro. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios estaba ¿dónde? Allí, ¿no verdad? En la casa. Veamos el versículo 5. Presten atención al versículo 5. Miren lo que dice allí. Me dijo Jehová, hijo de hombre. Primero, pon atención. Segundo, observa con cuidado. Tercero, escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tres cosas, ¿no verdad? ¿Qué dice? Pon atención, o sea, préstame atención a lo que voy a decirte. ¿Qué más? Observa con cuidado, sé meticuloso en los detalles. Observa, mira bien lo que te estoy enseñando. ¿Y qué más? Y dice, escucha atentamente todo lo que yo hablo contigo. ¿Qué significa el número 3? Ustedes recuerdan, son tres cosas. Dios está dándole un énfasis a Ezequiel. Oiga, Dios te está dando un énfasis a ti. A mí me está dando un énfasis. Y Dios me está diciendo, Mauricio, pon atención y escucha atentamente, ¿no verdad? Observa cuidadosamente todo lo que estás viendo, lo que estamos leyendo en estos momentos. Estúdialo con atención. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué debemos estudiar con atención? Y mira que es interesante, ¿no verdad? Dice allí, ¿para qué? Dice, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, las instrucciones de la casa del Señor. Pon atención, nota lo que dice, pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. ¿A qué tenía que ponerle atención? A las entradas y a las salidas de la casa de Dios, del templo. ¿Por qué? Pon atención, es lo que Dios está diciendo aquí. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, fíjate bien quién está entrando y quién está saliendo. ¿De qué cosa? De la casa de Dios. Entendemos hasta allí, ¿no verdad? Yo quiero ir despacio para que ustedes capten esta parte. Dios le está diciendo que se fije en las entradas y en las salidas. En otras palabras, fíjate quién entra y fíjate quién sale del templo. ¿Estamos hasta allí? Nota que es lo mismo que Dios le dijo en Ezequiel 43:11. Vamos a ver Ezequiel 43:11. Mira allí. Ezequiel 43:11 dice lo siguiente. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho. A ver, yo allí quiero enfatizar esta parte. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Solamente si se avergüenzan. ¿Estamos claros hasta allí? Repito nuevamente, porque esto me costó también a mí entenderlo un poco más de cerca. Repito para que entendamos. Versículo 11. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho,
si sientes vergüenza de todos tus pecados, si sientes vergüenza de lo mal que te has portado con Dios, si sientes vergüenza, ¿no verdad?, de haber faltado sus mandamientos. ¿Entiendes esto? Dice allí, si sienten y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, solamente si se avergüenzan del pecado, el Señor dice, hazles entender el diseño de la casa. En otras palabras, si no se avergüenzan de todo lo que han hecho, ¿para qué les vas a enseñar el diseño de la casa? ¿Entiendes hasta allí? En otras palabras, para que tú puedas entender el diseño de la casa, tú tienes que tener el peso del pecado, de vergüenza, sentir vergüenza por las cosas que nosotros hemos hecho al momento de alejarnos de Dios o de hacer malas cosas. Si tú sientes esa vergüenza, el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Mauricio siente esa vergüenza, entonces enséñale los detalles de la casa. Porque Mauricio, si siente vergüenza de lo que hizo, él allí es donde él va a vivir, va a estar allí Mauricio, porque va a estar conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero si Mauricio no siente vergüenza, si no siente vergüenza es porque no tengo culpa por el pecado. No me he dado cuenta ni quiero saber que estoy mal con el Señor. Entonces el Señor dice, si Mauricio no se da cuenta, entonces no le enseñes el diseño de la casa, porque Mauricio no va a ir. ¿Para qué le van a enseñar a Mauricio si Mauricio no va? ¿Por qué? Porque no siente vergüenza, no se avergüenza de lo que hizo. ¿Entiendes hasta allí? Por eso es que tú tienes que prestar atención. Hay muchas personas que a estos capítulos lo consideran cansado, lo consideran quizás no tan interesante, pero Dios es claro en decir, si tú estás con el Señor y te avergüenzas del pecado que estás haciendo, sientes esa vergüenza con Dios, entonces para ti son los detalles que estamos estudiando ahora. Pero si no te importa, no sientes vergüenza, mira, tienes otras cosas que hacer, entonces mejor ponte a hacer alguna otra cosa, porque quizás no te importa lo que está diciendo Dios, pero por algo, recuerda que Dios está diciendo, presta atención a los detalles. ¿Sí? Sigue diciendo, hazles entender el diseño, estoy en el 43:11, de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus instrucciones o sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Pero porque Dios sabe que sientes vergüenza y sabes que vas a ir. Pero si no sientes vergüenza, es decir, no te has arrepentido, no te has dado cuenta del mal que estás haciéndole al Señor, entonces no vas a ir. ¿Para qué te voy a enseñar algo que Dios dice, no verdad? Si se avergüenzan. ¿Entendemos hasta allí? Es importante, repito, entenderlo. Seguimos. Versículo, estoy en el Ezequiel 44:5. Me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon atención a quienes entran de la casa y quienes son los que salen. ¿Por qué los que entran y los que salen? ¿Por qué los que entran y los que salen? Mira, uno de los pecados grandes que tenía el templo de Salomón en los tiempos antiguos era que se le permitía entrar a ciertas personas que no pertenecían al pueblo. ¿Sí? Repito, entraban personas, ¿no verdad?, que eran extranjeros, eran personas incircuncisas. Quizás estas personas se habían circuncidado, pero en su mente no habían entrado en el pacto con el Señor.
Y estas personas que entraban a participar en el templo hacían abominación dentro del templo. Por eso el Señor dice, mira y controla, date cuenta quiénes están entrando a mi casa y quiénes están saliendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo siguiente, versículo 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Nota que Dios está diciendo, ya basta. ¿A quién le está hablando Dios? A los exiliados que estaban ¿en dónde? En las afueras de Babilonia, junto al río Quebar. Recuerda que la mayoría eran ¿qué? Levitas, la mayoría eran sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que dice Dios? Basta ya de traer, ¿qué cosa dice allí? De hacer sus abominaciones en la casa de Israel. Versículo 7. Basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi país. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Perdón, para contaminar mi casa. ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Que se les está permitiendo a los incircuncisos de dos formas, de mente, de corazón y de ¿qué? Y de carne. ¿Cuáles son los incircuncisos de corazón? Recuerden que habíamos hablado que el corazón tiene que ver con qué parte. No estamos hablando del órgano, ¿no? ¿Verdad? El corazón es el que bombea sangre. Cuando hablamos de corazón hablamos de la mente. Yo le puedo decir a mi esposa, yo la amo con todo mi corazón, pero realmente el corazón siente. No, ¿con qué le estoy amando a mi esposa? ¿Con qué? Con la mente, porque cuando yo hablo de corazón estoy hablando de la mente. Y la Biblia te dice, aquí el Señor está diciendo, ya basta de traer extranjeros que no son parte del pueblo, pero que estas personas son incircuncisos de mente. Los pensamientos de estas personas no estaban en afinidad ¿con quién? Con Dios. No pensaban lo mismo que Dios piensa, que Dios dice aquí en su palabra. Tenían otros pensamientos, ¿no verdad? También los incircuncisos de carne. La carne vendría a ser el cuerpo. Es decir, los actos, las obras que hacían estos incircuncisos, repito, que atendían el templo, no eran buen testimonio para los feligreses que entraban en las mismas instalaciones del templo. Yo te hago una pregunta, yo les hago una pregunta. Esto no es lo mismo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias, en los templos, cuando nosotros permitimos que personas extranjeras, cuando se habla de extranjeros, ¿no verdad? Está hablando que al principio no conocen de Dios, pero que son todavía incircuncisos de pensamiento y de obras. Personas que no saben muy bien cuáles son las cosas que tienen que seguir para adorar al verdadero Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros como personas que estamos dentro del templo, ¿no verdad? Elegimos personas porque nos cae bien, elegimos personas porque diezman, elegimos personas porque a la final es la persona que más años tiene dentro de la iglesia. Elegimos nosotros personas por cualquier cosa, ¿no verdad? Pero seguimos la lista que Dios tiene en su palabra para poder elegir personas. Nota que eso no es problema solamente de nuestro tiempo, eso se daba en los tiempos antiguos. Se eligen personas que pueden estar dentro de la feligresía, ¿no verdad? Pero que son incircuncisos de mente. No les importa, ¿no verdad?, tener un buen relacionamiento con Dios en pensamiento. Y también son incircuncisos de carne porque no les interesa tener un buen relacionamiento con Dios por medio de ¿qué? De las obras. Hacen las cosas sin respetar lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso es que vemos a veces dentro de las mismas iglesias, vemos que es como se respeta el día sábado dentro de las mismas instalaciones del día sábado. En el día sábado, ¿no verdad? Y vemos lo que está ocurriendo.
Nota que Dios está diciendo en el versículo, ¿se me fue? En el versículo 7, basta ya de traer, ¿qué cosa? Extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, de cuerpo, porque no les importa. Su testimonio no habla de lo que realmente Dios quiere dar testimonio a las personas que se reúnen dentro de los templos. Y sigue diciendo, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Es que estas personas contaminan la casa con los pensamientos, con los que meditan, con lo que piensan y con lo que hacen. Dice allí, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, con todos vuestros pecados. Dios está diciendo, basta ya. Si Dios está hablando contra los levitas que estaban en ese tiempo en el río, junto al río Quebar, ¿no verdad? Porque Dios estaba hablándole a Ezequiel, y el pueblo de Israel en ese tiempo eran los exiliados. Y Dios le está diciendo, basta ya de hacer lo que ustedes hacían. ¿Entendemos hasta allí? Por eso es que Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, pon atención, mira las entradas, mira las salidas, porque este templo, esta casa, ¿no verdad? Así yo quería que ustedes tengan el templo y en la tierra. Pero esta es mi casa. Presta atención a esto, ¿no verdad? Porque Dios quería dar una lección. Dios decía, ya basta ya de hacer las cosas que ustedes quieren hacer y de no hacerme caso a mí. Nosotros elegimos, pero la Biblia, Dios te da requisitos. ¿Cuánto de los requisitos nosotros ponemos en el momento de las votaciones para los líderes de la iglesia? Solamente lo que hacemos es, si me cae bien, no me cae bien, llama al tesorero a ver cómo están las cuotas, los diezmos, y eso es todo lo que miran. Pero ¿y el resto de requisitos cómo estamos? Y estas personas son las que hacen daño, porque ahí el mismo Señor dice, son las que contaminan, ¿qué cosa? Mi casa. Versículo 8, dice allí, pues no habéis cuidado o guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas o como cuidadores de las ordenanzas en mi santuario. ¿Entiendes lo que está diciendo? Le hemos puesto a los templos a cargo, al liderazgo, personas que realmente no cuidan, al contrario, lo pervierten. Nota que es lo que Dios está diciendo aquí. Esto no es palabra mía, ahí está Dios dándoles un ejemplo. Dios dice allí, basta ya, ya no quiero más. Presta atención, Ezequiel, a las entradas y las salidas. Mira quién entra y mira quién sale. Presta atención, ¿no verdad? Versículo número 9. Versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Nota que Dios está diciendo que estos hijos de extranjeros están dentro de ¿dónde? De los hijos de Israel. Están mezclados. ¿Por qué se les llama extranjeros? Porque tienen otra forma de pensar, porque no fueron criados, no fueron acostumbrados desde pequeño a obedecer al Señor. Cuando quieren entrar al pueblo de Dios, entonces ellos van con sus costumbres que no cambian, no quieren cambiar,
Y entonces ellos comienzan a hacer las cosas que ellos siempre han estado acostumbrados. Y ahí es cuando se pervierte, ¿qué cosa? Todas las cosas dentro del templo, porque nosotros les hemos dado, dicen, las guardas, ser cuidadores de las cosas santas que están dentro del templo. Y Dios dice, basta ya. Dios dice, no va a entrar extranjero. ¿En dónde? En mi casa no van a entrar extranjeros. Ustedes tenían que haber hecho ¿qué cosa? Lo mismo. En los templos ustedes tenían que ser celosos cuidadores de las cosas santas, para no pervertir, no tener abominaciones y no profanar el santuario, la casa del Señor. ¿Entendemos ese punto? Cuando nosotros entendamos lo grande que es vivir en una casa con el Señor, podremos entender que Dios quiere que todo lo cuidemos, porque las cosas son consagradas al Señor y el Señor cuida sus cosas. Y el Señor no quiere que nadie las pisotee, porque son de Él. Versículo 10. Dios también enseña aquí, ya lo hemos leído, dice, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Estos levitas son los sacerdotes, ¿no verdad?, que dejaron de lado, dice a Dios, cuando Israel, ¿no verdad?, fue llevado cautivo, cuando Israel se alejó, cuando en vez de coger ellos y hablar, porque ellos eran los que daban los consejos dentro del pueblo, en vez de acercarlos más a Dios, ellos lo que hacían era ¿qué cosa? Alejarlos. Y nosotros tenemos que ser, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando tú vayas a dar un consejo, el consejo tiene que ser de acuerdo a ¿qué cosa? Los principios que están en la Biblia. Yo no puedo irme en contra de los principios de Dios. Pero si yo doy un consejo a una persona y esa persona sigue lo que yo le estoy diciendo sin ir a la Biblia, ¿no verdad? Imagínate cómo estarían las demás personas. Los sacerdotes los levitas eran los consejeros del pueblo. Y al dar malos consejos te puedes imaginar cómo estaría el pueblo. Esa es la situación. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su pecado, llevarán su maldad. Versículo 11. Servirán en mi santuario como ¿qué? Como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. O sea, ellos van a ser los que terminan lavando los platos, los que terminan barriendo las cosas, ¿no verdad? Después de los sacrificios, son los que terminan limpiando muchas cosas. Ellos son los sirvientes, ¿sí? Dice allí, son cuidadores de las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima, y estarán ante él para servirlo. ¿Sabes una cosa? Tú ni siquiera vas a tener en ese caso que matar las ovejas ni los holocaustos, porque aquí ¿quién dice que los va a matar? ¿Van a matarlo quiénes? Estos levitas que van a ser sirvientes de la casa. ¿Y sirvientes de quién? Del pueblo. Aquí está, miren lo que dice. Estoy en el versículo 11. Servirán en mi santuario como porteros. Ellos están en la puerta, ellos no entran, están en la puerta. Y sirvientes en la casa, son sirvientes para hacer los mandados. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima, y estarán ante él para servirlo. ¿Para servirlo a quién? Al pueblo. Estarán ante el pueblo para servirlo. Y cuando alguien tenga que sacrificar algo, no es que yo no sacrifico. Para eso tienes ¿a quién? A los sirvientes, que son estos levitas que malaconsejaron al pueblo, y ellos van a llevar, dice el Señor, su maldad, su iniquidad, las cosas malas que ellos hicieron, lo van a tener siempre presente. Versículo 12. Por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos, sus dioses ajenos. Recuerda que un ídolo o un dios ajeno se forma cuando tú pones a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar.
porque Dios siempre debe ocupar en nuestras vidas el primer lugar. Si tú dejas a Dios para segundo, tercero, cuarto lugar, tú estás haciendo de lo que hiciste primero un Dios ajeno. Ay no, es que las noticias están mejor, ¿no verdad? Hoy a las 7:15 empieza la serie de Ezequiel, pero como a las 7 empieza, ¿no verdad? Las noticias están mucho más importantes, más interesantes, entonces no escucho el mensaje y entonces tú estás haciendo de las noticias un Dios ajeno. ¿Entiendes ese punto? Ay no, es que tengo que trabajar el día sábado y eliges trabajar el sábado poniéndolo a Dios en segundo lugar y haciendo del trabajo, ¿qué cosa? Tu Dios ajeno. Cada vez que tú dejas a Dios, los consejos de Dios, el mensaje de Dios, en segundo plano tú estás poniéndola, cualquier otra cosa que lo pongas en primer lugar, estás teniendo un Dios ajeno y por ende estás teniendo un ídolo. ¿Entendemos ese punto? Es importante. Nota que Dios llama a alejarse. Dios llama pecado porque en la Biblia está tipificado en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Ahí están los dioses ajenos. Entonces a veces inconscientemente nosotros transgredimos los mandamientos, a veces hasta sin saberlo. Tienes que tener bien en claro que si tú pones algo por delante de Dios, entonces eso se convierte en un Dios ajeno. Sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu suegra, sean tus hijos, etcétera, etcétera. Cualquier persona, cualquier cosa, un trabajo, etcétera, etcétera, se vuelve un Dios ajeno. Y entonces allí es cuando tú te puedes estar convirtiendo en un sacerdote, ¿no verdad? Que va a cargar su iniquidad. Va a cargar su iniquidad. Mira lo que Dios está diciendo acá. Ahora mira esto, es interesante, porque ¿quién va a elegir los sacerdotes? A ver, ¿quién va a elegir los sacerdotes? ¿Ustedes recuerdan quién va a elegir los sacerdotes? Es Dios el que elige los sacerdotes. Mira, vamos a buscar Isaías 66. Isaías capítulo 66, verso 21. Isaías 66, vamos a leer desde el 20 y 21. Dice allí: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. ¿Quiénes son esos? Son las naciones. Naciones. Y dice allí: al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y versículo 21: y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Si tú puedes leer todo el contexto, ¿no verdad? Y te vas a dar cuenta que está hablando de los tiempos futuros, está hablando de ya la nueva tierra, está hablando de las cosas que van a venir. Dios va a elegir sacerdotes y levitas de incluso de las naciones, de aquellas personas que te ayudan en el cautiverio. Por misericordia te ayudan porque tú fuiste testimonio para ellos y ellos se dan cuenta que dentro de ti está Dios y entonces ellos comienzan a cambiar su vida, pero ellos no saben obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque ellos solamente se están fijando en tu testimonio y ven a Dios en ti, entonces ellos se conmueven y te ayudan. Por eso dice: te cargarán en hombros y te llevarán en mulos, en caballos, etcétera, etcétera. Como ofrenda para el Señor, para ser aceptos. Recuerda lo que decía: como ofrendas tú me vas a hacer ¿qué cosa? Aceptos. Ellos van a llevar como ofrenda a las naciones a nuestros hijos que están en el cautiverio. Y entonces Dios los va a aceptar. Y Dios dice: escogeré también de ellos ¿qué cosa? Sacerdotes y levitas. Pero es interesante que los sacerdotes que Dios está hablando en Ezequiel 44
Dios los pone, no los generaliza, Dios especifica. ¿Quiénes son esos sacerdotes que van a ser guardas en el templo y que van a ser sirvientes? ¿Quiénes? Dice allí, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí. Es decir, que estos levitas estaban dentro de la iglesia, estaban dentro del templo. Pero ellos, en vez de acercar a Dios al pueblo, lo que hicieron fue alejarlo ¿de quién? De Dios, por malos consejos. Recuerda que ellos eran los instructores, los consejeros, porque ellos trabajaban en el templo. Y entonces al momento de ellos dar malos consejos, el pueblo se aleja, ¿no verdad?, de Dios. Y entonces el Señor dice, ellos van a cargar ¿qué cosa? Su maldad, su iniquidad. Y ellos van a ser guardas. Ellos no se van a presentar ante mí, dice Dios, para servirme. No se van a presentar ante mí. Ellos van a ser sirvientes del pueblo. Y van a estar como custodios alrededor, pero no van a estar adentro. ¿Entendemos el punto? ¿Sí? Versículo 13. Dios dice en Ezequiel 44:13. Ezequiel 44:13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. ¿No verdad? Dice allí, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza, su ignominia y las abominaciones que ellos hicieron. Versículo 14. Los pondré pues por guardas, por guardianes, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Porque ellos son ¿qué cosa? Los sirvientes. Nota que ellos al principio, ellos en el templo eran los líderes, eran los que mandaban, eran los primeros ancianos, eran los ministros, los pastores, eran los sacerdotes, eran los que estaban encima en la tierra, en el templo, son los que mandaban allí en el templo. Pero ahora cuando estén en el nuevo templo, ¿qué van a hacer ellos? Van a ser sirvientes. Versículo 15. Pero ahí hay otro tipo de levitas, otro tipo de sacerdotes. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Ahora mira, no estábamos hablando, a duras penas hablamos de estos versículos. Pero mira, Sadoc, la palabra Sadoc significa justo. Tú puedes escribir allí, Sadoc, la palabra Sadoc en hebreo significa justo. Cuando te dicen los hijos de Sadoc, te está hablando también, tú puedes traducirlo como los hijos de los justos. Entendemos hasta allí, los hijos de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacían la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces viene y dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de los justos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová el Señor. Versículo 16. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Estas personas, los hijos de Sadoc, hijos de los justos, son los que van a estar frente al Señor. Nota que le van a servir en la mesa, ¿quién? Al Señor. Oiga, qué gran privilegio. Yo no sé cómo tú lo ves, pero es un privilegio servir al Señor. ¿Sabes eso? Mira, si tú no quieres servir al Señor, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos que hacer? Ahora, si tú eres un rebelde, no quieres hacer las cosas que el Señor te pide aquí en la tierra, tú te estás poniendo como un rebelde. ¿Cómo vas a hacer las cosas que Dios te va a pedir arriba? ¿Cómo? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, ¿no verdad? Que el servir al Señor es el más grande privilegio que puede haber para el ser humano. El más grande privilegio. Servir a la mesa del Señor, estar delante de la presencia del Señor. ¿Entiendes eso? Ahora mira, a partir del versículo 17,
Dios comienza a dar algunas recomendaciones y algunas instrucciones para esos sacerdotes. ¿Sí? Repito, a partir del 17 en adelante, Dios da algunas instrucciones para los sacerdotes. Y Dios dice todo, cómo quiere que le sirvan al Señor. Mira lo que dice allí, versículo 17. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino, y no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. ¿Por qué no de lana? ¿Por qué? Porque la lana quema, ¿no? ¿Verdad? La lana se la utiliza en los abrigos para la sierra, ¿no? ¿Así lo han visto? Entonces, son los más calientes. Pero imagínate tú cargar algo de lana dentro del templo. Comienzas a sudar, comienzas a oler. Entonces el Señor dice, no van a llevar nada de lana, sino van a llevar ¿qué cosa? Vestidos de lino, algo fresco, en otras palabras, ¿no? ¿Verdad? Versículo 18. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y llevarán calzoncillos de lino sobre sus caderas. No se ceñirán nada que los haga ¿qué cosa? Que los haga sudar. Oiga, hasta los calzoncillos Dios decide cómo debemos estar vestidos. Oiga, y como es Dios, qué servicio, ¿no? ¿Verdad? Tener los calzoncillos de lino que no tiene, digamos, son frescos, porque Él dice, no te vas a poner nada que vaya a hacerte sudar estando dentro del templo. La verdad es que ahí yo no sé cómo voy a hacer yo, porque yo sudo de la nada. Pero imagínate la situación, ¿no? ¿Verdad? Dios mismo va a hacer las cosas para que tú puedas estar tranquilo allí. Versículo 19. Cuando salgan al atrio exterior, nota que están en el atrio interior, adentro de la casa. Cuando salgas a la parte externa, el atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, las dejarán en las cámaras del santuario y se pondrán otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Para qué cosa dice? Para no santificar al pueblo. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tocar la vestidura de lino que tiene el sacerdote, que sale de la parte de adentro, santificado, esa persona queda como santificada. La palabra santificada puede ser consagrada o apartada para Dios. La palabra santificada significa apartado para Dios o consagrado. Es decir, que esta persona se considera un instrumento de Dios. Ahora, ustedes se imaginan ir vestidos con las vestiduras santificadas desde adentro y salir con esas vestiduras y viene alguien y te toca. Esa persona queda santificada. ¿Para quién? Para el Señor. Eso es lo que dice, para no santificar al pueblo, porque el pueblo tiene muchas actividades. El pueblo tiene muchas actividades profanas, o sea, que no son consagradas para el templo, ¿no? ¿Verdad? Si esta persona llega a tocar esas vestiduras, tendría que ir a servir 100% a quién? A Dios, adentro. Ahora, es un beneficio, pero Dios dice, no puedes estar consagrando a todo el mundo, porque no todo el mundo está ¿qué? Consagrado al 100% para estar dentro del templo. ¿Entendemos? ¿Qué más? Versículo 20. No, nota lo que dice, no se raparán la cabeza, no se van a rapar la cabeza, ni se dejarán crecer el cabello, solamente se lo van a recortar. ¿Entendieron allí? Es que las películas, ¿no? ¿Verdad? Dicen que los sacerdotes, ¿cómo hacían con el cabello largo? Ahí dice que no se deben dejar el cabello largo, ni tampoco se van a rapar la cabeza, sino se van a ¿qué cosa? Se van a cortar el cabello, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? Versículo 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, la parte interna de la casa. No van a tomar vino. Versículo 22. Ni viuda, a ver, aquí quiero que me presten atención en esta parte. Versículo 22. Ni viuda, ni repudiada, o sea, ni divorciada,
tomará por mujer, sino que tomará una virgen del linaje de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un ¿qué? Sacerdote. Oiga, y a veces nosotros tenemos en la cabeza, ¿no verdad? Esto de que los sacerdotes no se casan. Están con esto del celibato, ¿no verdad? Cuando esto del celibato no es de parte de Dios, no viene de allí. ¿Entendemos el punto? ¿Qué dice Dios? ¿Los sacerdotes se van a poder casar, sí o no? Sí, se van a poder casar. Allí está diciéndolo. Ahora, alguien puede decir, pero Jesús dijo que no se van a casar ni se darán en casamiento. Eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿no verdad? Pero no tiene nada que ver aquí. Es más, Isaías dice que vamos a tener descendencia. ¿Entendemos ese punto? Eso está en Isaías. Si no me equivoco, está en el 65, 21, 22. Entonces, aquí Ezequiel está diciendo que en el templo los sacerdotes pueden coger, dice, pueden tomar una mujer, pero dice allí una virgen, o sea, una muchacha que no haya tenido esposo, del linaje de la casa de Israel, del pueblo de Dios. Dice, o pueden coger una viuda, pueden tomar una viuda como mujer que haya sido viuda de un sacerdote, de alguien que haya sido esposa de un sacerdote, ¿no verdad? Y ahora, ¿quiénes no ¿a qué personas o qué mujeres los sacerdotes le deben huir? A las divorciadas, ¿no verdad? A las repudiadas, dice allí la escritura, a las repudiadas o las divorciadas. ¿Y qué más dice allí? A las viudas, que son viudas de personas que no son sacerdotes. A esas personas el sacerdote no puede llegar a tomarlas por mujer. Así que nota que Dios está dando las reglas para poder estar ¿en dónde? En su casa. ¿Entendemos hasta allí? Nota que Dios le dijo a Ezequiel, pon atención, escucha atentamente lo que yo te digo, observa detalladamente. Todo esto tú lo estás grabando. Ahora mira, esta parte es parecido a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué decimos bueno, es parecido, ¿no verdad? Hay algunas cosas que no, pero hay otras cosas que sí. Recuerda que en el Antiguo Testamento Dios mismo fue a vivir en el santuario. ¿Recuerdas cuando vimos el de Moisés en el santuario? Y la nube llenó, dice, la gloria del santuario, de la gloria de Dios se llenó todo el santuario. Eso fue en los tiempos de Moisés. Dios vino a vivir ¿con quién? Con su pueblo. En el futuro Dios quiere volver a vivir con nosotros. Y viene a suceder algunas cosas, por eso es que hay algunas cosas parecidas de los del Antiguo Testamento. Miren, para que ustedes lo tengan anotado allí. Levítico 21, versículo 7, versículo 13 y 14. Ustedes lo pueden anotar allí, ¿no verdad? Ahí está, Levíticos 21, 7, 13 y 14. Ahí está lo de las viudas, de las mujeres que pueden tomar los sacerdotes. Esto está en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel. Pero en el futuro también va a ser lo mismo. Levíticos 21, versículo 7, versículo 13 y versículo 14. Vamos ahora al siguiente versículo, 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro de lo impuro. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer los sacerdotes? Enseñar al pueblo ¿a qué? A discernir. ¿Qué es discernir? A hacer diferencia, ¿no verdad? A marcar bien lo santo de lo profano. ¿Y qué es lo santo? Lo santo es lo que está apartado para Dios, y lo profano es lo que se usa en cosas comunes. ¿Entendemos? Nuevamente, hacer diferencia entre lo santo y lo profano es hacer diferencia o saber que una cosa es consagrada para Dios, que es santo, versus
algo que tú utilizas normalmente en forma o de manera común. Son diferentes, santo y profano. A eso es lo que Dios le llama allí, hacer diferencia entre lo santo y profano. Imagínate que yo vaya llevando un vaso o una copa que yo tengo en mi casa y lo vaya llevando al templo y lo utilice en alguna situación o algún rito allí dentro del templo. ¿Qué estoy haciendo? Mezclando lo profano, que es lo común, lo que yo utilizo en mi casa, ¿no verdad? Y lo estoy llevando para usarlo ¿en dónde? En lugares santos. Eso no se puede hacer. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Enseñarle a las personas a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué sucedía en el tiempo de Israel? En el tiempo de Israel los sacerdotes no hacían diferencia entre lo santo y lo inmundo, y hacían las mezclas, ¿no verdad? Y comenzaban a hacer no respetando las cosas de Dios. Y ahí es cuando llenaba de profanación el santuario, se llenaba de abominación el santuario, y Dios tuvo que destruirlo, Dios tuvo que intervenir. Hoy por hoy nosotros también no estamos haciendo diferencia entre lo profano y lo santo, y estamos mezclando la música, y estamos mezclando los sermones, estamos haciendo muchas cosas mezcladas entre lo santo y lo profano. No estamos enseñando al pueblo cómo respetar al verdadero Dios. Y creemos que por estar haciendo adoraciones, etcétera, etcétera, creemos que estamos bien con el Señor, cuando realmente no lo estamos. El trabajo del sacerdote en el cielo, ¿no verdad? En el cielo nuevo o en la tierra nueva, ¿no verdad? Como habíamos dicho aquí en el templo, es que enseñarle al pueblo a hacer esa diferencia para que no contamines las cosas de Dios con las cosas comunes. ¿Entendemos hasta allí? Versículo 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, y conforme a mis juicios juzgarán. Es el trabajo de los sacerdotes. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán, ¿qué cosa? Mis sábados. Dios está diciendo que vamos a guardar el sábado, ¿hasta en dónde? En el cielo nuevo y en la tierra nueva. Vamos a santificar el sábado también. Versículo 25. No se acercarán a un hombre muerto para no contaminarse, aunque por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. A ver, esto ustedes lo pueden buscar en Levíticos capítulo 21, versículo del 1 al 3. Allí también está esto, ¿no verdad? Ahora, alguien podría decirme, bueno hermano, ¿y cómo es esto de los muertos? ¿Cómo puede ser, no verdad? En Tierra Nueva algo que aparezca ahí dice no te puedes acercar a un muerto. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Zacarías 14? Cuando Zacarías 14 dice, las naciones que no suban al monte santo, ¿no verdad?, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, les va a caer las plagas. ¿Recuerdan ustedes? A veces nosotros tenemos la ligera impresión de que cuando vayamos al cielo, nosotros vamos a ser obedientes porque no vamos a poder desobedecer. Mira, nunca ha sido, ni será la intención de Dios el hecho de hacer que tú obedezcas a la fuerza. Ni cuando estuvo Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? Cuando estaba Adán y Eva, Dios le puso allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿ellos podían tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, sí o no? Claro que sí podían. Por algo, es más, ellos lo tomaron después del engaño de la serpiente. O sea, ellos podían decidir obedecer o no obedecer al Señor. ¿Entendemos? Así que hay personas que creen que cuando estemos en el cielo no vamos a desobedecer a Dios. Oiga, usted va a tener la libertad de decidir. Ahora, hay un pequeño gran detalle allí. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, ¿no verdad? Nosotros tenemos la tendencia ¿a qué? A pecar.
La tendencia es que si a mí me dan un plato más pequeño y a otra persona le dan el plato más grande, ¿cuál es mi tendencia? Ah, ¿y por qué a mí me dieron el pequeño, no, verdad? ¿Por qué a la otra persona sí le dieron el más grande y a mí me dan el pequeño? Entonces, ¿yo qué hago? Reclamo. Esa es la tendencia que tiene ¿quién? El hombre actual. ¿Tú te imaginas no tener esa tendencia en el cielo? Y en el cielo me dan el plato más pequeño y al otro le dan el plato más grande. Y yo lo que hago es, ay, qué bien, se lo merece. Y está muy bien. Imagínate la bondad que yo tendría, porque no tengo esa tendencia del egoísmo, esa tendencia de la envidia a pensar mal. ¿Entiendes hasta allí? Pero por eso es que nosotros vamos a estar en ritos, ¿no, verdad? En sacrificios para avergonzarnos del pecado y mantenernos lejos del pecado que nosotros hicimos alguna vez. ¿Entendemos hasta allí? Seguimos. Versículo 26. Después de su purificación, ya terminamos. Es que si no me quedo allí a la intemperie, me quedo con poquitos versículos. Después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, en el atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Esto es cuando se acerca donde algún muerto, ¿no, verdad? Alguna persona muerta, y tenga que purificarse, y cuando entra al santuario en el atrio interior tiene que hacer expiación o limpieza para poder nuevamente participar de los ritos del templo. ¿Estamos? Seguimos, versículo 28, ya me quedan 3 versículos. Habrá para ellos, dice allí, heredad. Yo seré su heredad. Estamos hablando de los sacerdotes. No les daréis propiedad en Israel, porque yo soy su propiedad, dice el Señor. De la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Ellos van a comer de allí. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis, para que repose la bendición en vuestras casas. Yo les hago una pregunta. ¿En este tiempo van a haber los dólares? ¿En ese tiempo van a haber dólares? No, ya no van a haber dólares, ni euros, ni yuanes, ni nada de esto, ¿no, verdad? No van a haber, no van a existir. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Las primicias, o lo primero que sale de qué cosa? De las plantas, ¿no, verdad? De la parte de lo que nosotros, de la agricultura, llevarlos ¿hacia dónde? Hacia los sacerdotes. Todo eso va a ser ¿para quién? Para ellos. Eso es lo que Dios está poniendo, las primicias de todos los primeros frutos de todo, ¿no, verdad? Versículo 31. Ninguna cosa mortecina o desgarrada, ya sea de aves o de bestias, comerán los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos comen las cosas sagradas, no las cosas mortecinas, ni las cosas que han sido despedazadas por quizás algún animal, o etcétera, 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 ¿no, verdad? Entonces entendemos hasta allí. Dios está dando algunas recomendaciones o instrucciones para los sacerdotes que vamos a estar en el templo, sirviendo en el atrio interior. Repito, es tremenda bendición el hecho de solamente servirle al Señor, estar allí en la presencia misma del Señor. Pero para eso tú tienes que amar al Señor. Si no lo amas, imagínate tú estar en la presencia de Dios, no vas a querer estar allí. Así que necesitamos amarlo, relacionarnos muy bien, íntimamente con el Señor Jesús, y de esa forma vamos a querer estar con Él. ¿Entendemos hasta allí? Bien, hemos terminado el capítulo número 44. Vamos a terminar, y ahora sí ya me pasé algún tiempito. Vamos a terminar y vamos a cantar el himno acostumbrado, ¿no, verdad? Yo quisiera ser tu siervo, Señor.
Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por el mensaje de esta noche, Señor. Gracias te damos porque permites que podamos reunirnos, Señor, en tu presencia para poder estudiar este mensaje. Señor, queremos estar en tu casa, queremos vivir contigo por la eternidad. Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a no ser rebeldes, a siempre cumplir, Señor, tus mandamientos, porque sabemos que tú no quieres sacrificio, Señor, tú quieres obediencia. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor, ayúdanos para poder relacionarnos contigo y poder desear, Señor, estar junto a ti por la eternidad. Señor, sabemos que tú vas a mudarte con nosotros y queremos, Señor, estar a cuentas contigo para poder, Señor, poderte ver y poder caminar, Señor, contigo y conversar contigo por la eternidad. Señor, perdona todos nuestros pecados, ayuda a las personas, Señor, que te necesitan en estos momentos, ya sea en salud, ya sea, Señor, quizás en problemas económicos, problemas familiares, Señor, problemas de trabajo. Sé tú, Señor, el sustentador de sus casas, de sus familias. Ayúdalos, Señor, para poder encontrarse contigo. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por mantener nuestra salud, por seguir adelante, Señor, sirviéndote en esta tierra. Acompáñanos, Señor, con tu bendición ahora que vamos a terminar y vamos a descansar. Quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana. No se vayan a olvidar, sábado 9:30 de la mañana.
Bendiciones, Dios los bendiga.